Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a En Busca de Virtud. Hoy es martes 23 de enero. Estamos ya despidiendo este primer mes del 2024, año de la recompensa, y de verdad que hemos visto la mano de Dios en este año maravilloso. Y estamos contentos, agradecidos de que estás aquí y de todas las maravillas que Dios está haciendo contigo, conmigo y con nuestros seres queridos. Vamos a orar para iniciar en este devocional. Padre bueno, en este momento ponemos este devocional en tus manos. Te suplicamos, Señor, que sea tu poder obrando en nosotros. Te suplicamos, Señor, que el día de hoy tu Espíritu Santo venga a derribar toda fortaleza de pensamientos erróneos que nos limitan a avanzar. Que tu palabra el día de hoy venga, Dios bueno, a quitar, Señor, toda raíz de dolor, de amargura que nos esté impidiendo avanzar para poder obtener la recompensa que tienes para nosotros. Te suplico que tu palabra, Señor, sea como una espada penetrando mi ser y cortando, Señor, toda conexión con lo carnal, con lo terrenal, con lo perecedero, y que me pueda, Señor, conectar con lo eterno. En este día te ruego que bendigas mi vida y la vida de los que están del otro lado de esta pantalla, Señor, como a todos aquellos que han sido escogidos por ti. Te doy gracias por tu presencia, por tu espíritu y por tu hermosa bendición, Señor, que cada mañana al despertar nos bendice. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, amén. Vamos a entrar al tema del día de hoy. Quiero comunicarle que mis devocionales son lunes y martes. Si por alguna razón no me ve algún lunes o algún martes, es porque me toca trabajar desde bien temprano y no puedo estar acá, pero mi corazón está aquí con ustedes. Amén. Quiero abrir el título del tema del día de hoy, que se llama Saber correr. Le titulé así porque meditaba en la conversación de una persona adulta con una persona más joven, ¿verdad? Esa persona adulta que viene y le pregunta al joven: ¿tú sabes cuál es tu propósito en la vida? Y eso deja al joven pensando. Dice: bueno, yo lo que quiero es servir a Dios. Entonces le contesta al adulto: no, a usted le toca servir a Dios. Para eso salió de la esclavitud a esta carrera, a esta jornada del espíritu. Le toca servir a Dios. Bueno, entonces en ese caso quiero estudiar, ¿verdad? Fíjese que me voy a tener que retirar un minuto, pero permítame un segundo.
Bueno, ya regresé. Entonces le decía esa conversación entre el joven y el adulto, donde le dice, bueno, yo creo que mi propósito en la vida es estudiar. No le toca estudiar, tiene que estudiar para poder tener una mejor carrera, para poder darle a sus hijos para poder tener un ingreso. Entonces tiene que estudiar. Entonces si dijera, bueno, yo lo que quiero es en realidad tener un carro, tener una casa, tener esa estabilidad. Ese no es el propósito de vida. Eso es más bien tener una meta. Y para eso hay que trabajar duro, hay que ahorrar para poder lograr eso. Entonces vuelve la persona adulta a preguntarle al joven, ¿cuál es tu propósito en la vida? Entonces él le dice, bueno, yo creo que mi propósito es casarme. No, casarte es el curso natural de la vida. Usted, para poder sentirse, muchas personas tienen ese deseo de permanecer solteras y no casarse y mantener esa soltería por el resto de su vida, pero en realidad fuimos diseñados para multiplicarnos y la multiplicación viene a través del matrimonio y el matrimonio se vuelve un hogar cuando tiene hijos. Entonces ese es un curso de vida que todos tenemos que atravesar. O sea, nuestro curso de vida es nacer, crecer, reproducirnos y morir, ¿verdad? Entonces eso es natural, pero no es el propósito para el cual nosotros nacimos. Entonces nosotros podemos tener muchas metas en la vida, podemos tener muchos objetivos, podemos seguir el curso natural de la vida, podemos tener sueños diferentes, pero aún así eso no cumple el propósito. Entonces yo por eso le titulé al tema del día de hoy, saber correr. Porque saber correr es entender que tienes un propósito en esta vida, que fuiste escogido para algo específico, que tienes una asignación específica. Eclesiastés 9:11 dice, me volví y vi bajo el sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Tiempo y ocasión acontecen a todos. ¿Qué quiere decir eso? No importa cuánto trabajes, cuánto te esfuerces, hay un propósito para el cual naciste. Hay un propósito ya diseñado de antemano para ti. En realidad estamos en esta tierra para descubrir y realizar ese propósito para el cual nació, ¿verdad? Entonces, quiero irme a este pasaje bíblico y me voy a adelantar un poco. Por ejemplo, este hombre en el libro de Juan, quiero llegar ahí. Juan 9:2-3, donde le preguntaron sus discípulos a Jesús diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Y respondió Jesús y le dijo, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? No pecó ahora el joven adulto o ya esta persona adulta. No pecaron sus padres. Él nació así con un propósito. Y el propósito es que se manifiesten las obras de Dios en él. ¿Cuál es la obra que se manifestó en este hombre que recuperó la vista? Bueno, más allá de recuperar su sanidad y de dar a manifestar las proezas y las maravillas de Dios, los signos de milagros, es para que se diera a conocer el amor de Dios, la misericordia de Dios, la bondad de Dios. Más de querer Dios demostrar su poder, quiere mostrar su naturaleza. Y la naturaleza de Dios es que Él es clemente, Él es compasivo, Él es amoroso, Él es Dios, pero también es Padre y es un Padre bueno. Por eso cuando dicen, hey, tú eres bueno, y la respuesta es, bueno es Dios. No hay alguien más bueno que Dios, nuestro Señor, nuestro Hacedor. Amén. Entonces, avanzando un poquito en este tema,
¿Qué quiere decir o qué significa la definición de la palabra propósito? Entonces me fui al diccionario secular y encuentro que propósito tiene como definición la intención de hacer o de no hacer algo. Compromiso o impulso que no se puede dejar de hacer, no se puede parar, no se puede detener. Propósito también se traduce como saber que todo lo que se hace es porque lo haces. Saber que todo lo que se hace porque lo que haces tiene sentido. Pareciera trabalenguas, ¿verdad? Pero cuando tienes un propósito, sabes que todo lo que haces, aunque la gente lo apruebe o lo desapruebe, te apoye o no te apoye, te siga o te deje de seguir, te hable o te deje de hablar, se alegre contigo o se enoje contigo, te critique, te juzga o te apoya, o sea, tú sabes que lo que haces, lo haces porque eso es parte de tu propósito. Y aunque para nadie tenga sentido, para ti tiene sentido porque sabes que eso te va a llevar al siguiente paso. Yo recuerdo cuando hace unos años estaba trabajando en un hospital y había empezado una jornada de perder peso. Y yo me había propuesto tomarme un galón de agua todos los días. Y recuerdo que cargaba mi galón de agua todos los días, desde mi casa hasta el trabajo, y llegaba de mi casa al trabajo caminando y cargaba conmigo un pichel así de cuadradito que venden de agua y la tomaba durante las 8 horas que trabajaba allí y luego después regresaba a mi casa caminando. Eran 4 millas y cachito todos los días. Y había gente que me decía, te vas a enfermar porque tomar mucha agua hace daño, se te van a dañar las manos porque cargar eso todos los días es muy pesado, no tiene sentido lo que haces, deberías de parar, pero persistí por 9 meses y al final de 9 meses había perdido 90 libras. Al término de haber cumplido mi meta, unas 2 semanas después yo tuve que renunciar a ese trabajo porque Dios me trasladó de Yuba City a San Francisco. Entonces, cuando me iban a despedir mis compañeras de trabajo, una de las cosas que me dijeron fue que admiraban cómo había puesto una meta y me había fijado en ella y les había quedado a ellas de ejemplo. Y aún las que dudaron que lo iba a lograr o que tenía un sentido lo que yo estaba haciendo, ahora entendían lo que yo estaba haciendo. Entonces hay gente que no va a entender por qué tú haces lo que haces, no les va a hacer sentido. ¿Por qué perdonas? ¿Por qué te humillas? ¿Por qué sigues siendo amable? ¿Por qué sigues siendo amigable? Porque yo nací para esto, porque tengo un propósito en la vida. Y ninguna cosa puede interferir con tu propósito. Tus ojos están fijos en ese propósito que ya se marcó en tu vida. Y no importa lo demás, lo empiezas a esquivar. A veces es fácil, a veces no lo es. Lo importante es que lo logres mover del camino y te enfoques en el propósito para el cual fuiste llamado. Porque de acuerdo a la definición en la Biblia, propósito es el mensaje de Dios tal como se revela en su palabra, que incluye su voluntad expresa para la tierra y la humanidad. Entonces, para el mundo es una intención de hacer algo. Para el mundo, propósito es un compromiso, un impulso. Es saber lo que tienes que hacer y no te detienes, aunque no tenga sentido. Pero de acuerdo a la luz de la palabra, es ese mensaje de Dios que está en ti y que tú eres portador de ese mensaje. Tú eres portador de un mensaje en esta tierra y ese mensaje incluye la voluntad de Dios y manifestar las maravillas de Dios, manifestar la grandeza de Dios. En poder, sí, pero también modelar el amor de Dios. Amén. Entonces, tu propósito, cuando lo entiendes, se vuelve tu motivación. Cuando entiendes tu propósito, esa certeza se vuelve tu motivación. Y es lo que tienes que entender el día de hoy. Ay, es que no tengo ganas, es que, ay, qué cansado, es que no puedo. Entonces no has encontrado tu propósito. Porque cuando tienes un propósito, nada te detiene. Mira esas madres que han emigrado de otros países y trabajan 2 trabajos en un día, a veces hasta 3.
están cansadas, ya no tienen fuerza, sacan fuerzas de la flaqueza. Y cuando dicen, Señor, ya no puedo más, un día más, porque un día más es $1 más que voy a poder juntar para poder traer a mis hijos de mi país. Tienen un propósito claro, tienen un propósito fijo, estable, y ese se convierte en su motivación para no detenerse. Y cuando ya tienen los hijos aquí, continúan adelante, porque ahora tienen que sacar adelante a esos hijos en este país. Amén. Entonces, si fuera una emoción, yo quisiera mis hijos aquí algún día, y empieza, bueno, me voy a hacer un plan, y empieza a echarle ganas, y luego, no, ya esto es muy cansado, no, mejor voy a ponerle una pausa y después lo retomo. Y pasan unos meses y viene la emoción de, extraño a mis hijos. O bueno, hoy sí, le voy a echar ganas. Y se pasa ese sentimiento de dolor y, no, es muy difícil. Allá están bien con sus abuelos o con sus tíos. Y llega la tristeza, la congoja una vez más y, no, me voy a esforzar porque necesito a mis hijos conmigo. Y se vuelve en inglés dice roller coaster, no sé cómo sigue en español, un trenecito así que sube y baja de emociones. Entonces eso es inestable y no te mantiene fijo en la meta. Entonces Dios no respalda emociones, Él respalda convicciones. Las personas que dicen, yo tengo esta convicción, sé que Dios me habló y sé que Dios está conmigo, entonces le voy a entregar a Dios mi vida, porque Él me va a llegar a cumplir ese propósito para el cual me llamó, para el cual me escogió, para el cual me selló, para el cual me dio su Espíritu Santo. Entonces Dios no respalda emociones, pero sí respalda convicciones. Así que yo te invito a que tengas esa convicción firme. Por ejemplo, la palabra de Dios nos compara con atletas y nos compara con soldados, ¿verdad? Entonces, cuando un soldado se está preparando con un propósito fijo. ¿Qué es la preparación fija de este soldado? Que va a ir a la guerra, ¿verdad? Entonces, el soldado sabe para qué se entrena, porque el propósito de él es, uno, estar listo, preparado, físicamente, mentalmente, habilitado, para que cuando vaya a la guerra, no va a ir a la guerra a ver, mira qué bonitos se están dando. Allá explotó una bomba, qué bien, qué bonitos los colores. No, él sabe que su propósito al entrar a la guerra es para pelear. Y no va a ir a pelear para perder, va a ir a pelear con el propósito de ganar. Y el atleta igual, el atleta sabe que tiene una habilidad y esa habilidad la comienza a desarrollar. Cuando la tiene dominada, cuando la tiene bien entrenada, entonces dice, ahora voy a ir a ver las habilidades de otros. Entonces, para ver qué tan fuerte o qué tan resistente o qué tan grande es esta habilidad, la voy a poner a prueba. ¿Y cómo la ponen a prueba? Compitiendo con otros atletas. Entonces, el atleta tiene una habilidad, la desarrolla, se habilita y después se inscribe para competir y no compite para perder, compite para ganar. Entonces ambos se preparan con un propósito fijo. Entonces el atleta y el soldado son figuras para el cristiano. ¿Y qué es lo que nos enseñan? Que debemos de trabajar hacia metas fijas, porque eso nos hace entender el propósito claro por el cual estamos haciendo las cosas. Amén. Entonces, alcanzar nuestro propósito va altamente relacionado con tener una convicción, con ser diligente, con tener un enfoque, ¿verdad? Entonces, lo primero que tienes que hacer para entender tu propósito es saber tu lugar. ¿Cuál es tu lugar? ¿Verdad? Por ejemplo, hablemos de Hechos 13, verso 25. Cuando Juan estaba a punto de terminar su carrera, decía, ¿quién pensáis que soy yo? No soy yo el Cristo, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar las sandalias a sus pies. Entonces, Juan el Bautista era primo de Jesús, tenía discípulos,
bautizaba discípulos, predicaba la palabra. Había otros que no eran discípulos, pero eran seguidores. Y aún así, él nunca dijo, oh, yo soy el escogido, yo soy el Cristo, ustedes son los que tienen que venir a mí al desierto, porque yo les voy a dar esa palabra de salvación. No, él decía, no, yo soy Juan, yo estoy en el desierto anunciando un mensaje de uno que es mayor que yo, que viene detrás de mí y no soy digno de desatar las sandalias. Yo sé mi posición, yo sé mi propósito, sé para qué nací, para qué me escogieron, para qué me llamaron, sé cuál es mi misión en la tierra. Y aquí estoy cumpliendo ese propósito. Y el que viene tras de mí trae un propósito también. Y no soy digno de desatar las sandalias. Entonces, tienes que saber tu lugar. Es que yo quiero ser cantora, pero ¿tiene voz para cantar? No, pues no. Entonces tal vez no es allí tu propósito. Pero eso no te descalifica como adorador. O sea, todos somos llamados. Nuestro propósito es ser adoradores. No necesariamente en un altar, porque la adoración es un estilo de vida. La adoración es levantar un altar. Y levantar un altar es saber la verdad, saber la justicia, saber lo que es misericordia, practicarlas y caminar bajo esos tres principios: la verdad, la justicia y la misericordia. Cuando se guardan esos tres, entonces estamos guardando la palabra de Dios. Y al guardar la palabra de Dios, estamos constantemente levantando un altar. Y al tener un altar encendido, entonces somos adoradores en espíritu y en verdad, porque no somos cantores de altar, sino que somos adoradores que tienen una ofrenda encendida todo el tiempo. Por eso la palabra dice que traigamos nuestros miembros como sacrificio vivo delante de Dios. Y si alguien tiene algo contra ti, tú ve y pídele perdón, no si te hicieron. No, si alguien tiene algo contra ti, yo creo que Chona está enojada conmigo. Le voy a ir a pedir perdón. Perdóname, Chona, te ofendí. Se acabó. Pero estamos de, no, aquella piensa que le hice, pero yo no le hice nada. Y como yo no le hice nada, yo no voy a ir a humillarme, yo no voy a bajar la cabeza. Entonces no está levantando altar, porque dice, si alguien tiene algo contra ti, allí deja tu ofrenda en el altar, ve, ponte a cuentas y regresa. ¿Cuál es tu propósito? Estar en paz con todos, no deberle nada a nadie, practicar la justicia, ser esclavo por amor. ¿Y el esclavo por amor tiene voz? No. Entonces, como no tenemos voz y sabemos lo que la palabra demanda de nosotros y sabemos cuál es nuestra posición, entonces podemos avanzar hacia adelante. Veamos el caso de Jesse Owens. Fíjese que Jesse Owens, este joven africano que nació con una habilidad maravillosa de velocidad, empezó a correr como por mantener un hobby en su vida. Y uno de los entrenadores de la universidad a la cual él asistía en el instituto Fairview, en Junior High, miró su talento y lo empezó a entrenar y habilitar para carreras grandes. Este joven, Jesse, tenía una velocidad natural, pero conforme fue practicando, la supo potencializar. Tú también has de tener una habilidad natural, pero conforme te dejas entrenar por el Espíritu Santo, la vas a saber potencializar. Entonces él pensaba que su propósito era solo correr rápido y que en eso se limitaba su propósito. Pero lo que él no sabía era lo que le esperaba en el futuro. Este joven poco a poco empezó a engranar en el propósito para el cual nació. Y conforme fue entendiendo para qué servía su talento o la habilidad que él tenía, y le empezó a rendir hacia la dirección que le daba el coach, empezó a hacer actos de sacrificio. Él no podía entrenar como los demás jóvenes, porque él tenía que trabajar después de escuela. Él trabajaba reparando zapatos después de clases. Venía de una familia de recursos escasos. Pero entonces, para no poder ver las prácticas, él llegaba bien temprano en la mañana a practicar, antes del inicio de clases.
Entonces muchas veces a ti te va a tocar así. Hay cosas que no puedes hacer cuando todo el mundo las está haciendo, pero como conoces que hay un propósito delante de lo que está delante de ti, dices, voy a hacer la milla extra, voy a correr un poco más y me voy a esforzar. Entonces este joven lo que no sabía es que se iba a convertir el representante no solo de su raza africana con el talento que tenía y había desarrollado, sino que se iba a enfrentar a una potencia que en su momento estaba arrasando con la humanidad. Él lo llamaron para competir en contra de talento nazi. Recordemos que Hitler quería demostrar que los alemanes eran mucho más potentes, que eran una mejor raza que cualquier otra raza. Los judíos eran considerados como perros, y no los querían considerar ni siquiera como humanos. Los americanos y cualquier otra raza era inferior de acuerdo a la creencia nazi. Entonces, lo que inició en el año, creo que 1799, como una diversión de atletismo, se convirtió en un escenario para dar a ver su potencia como raza. Entonces, este grupo nazi en estas Olimpiadas iba a competir contra americanos y judíos, pero Hitler, teniendo desprecio por la raza judía, decidió que no los iba a dejar competir. Entonces le dieron la batuta a Jesse Owens, el cual representó americanos, judíos y negros. Lo que no se esperaba el armamento nazi era que los iba a dejar avergonzados. Él ganó 4 medallas y dejó bien en alto no solo el nombre del país que representaba, no solo las naciones que representaba, sino que también el nombre de Dios. Entonces, en este escenario fue donde Owens descubrió el propósito para el cual había nacido. Entonces, él pudo haberse rehusado de decir, no quiero competir, yo siempre he vivido menosprecio, burlas, bullying por esta nación americana y no quiero representarlos. Pero cuando entendió su propósito, dijo, a pesar de todo lo que he sufrido y de todo lo que hemos batallado yo y mi familia, voy a representarla de la mejor forma. Entonces, cuando sabes tu propósito, lo pones por encima de las malas experiencias. Pones tu propósito por encima de cualquier trato que se te haya dado. Tu propósito es mucho mayor que lo que hayas experimentado y lo que estás por experimentar. Porque después de que él ganó las 4 medallas y fue reconocido enormemente, le hicieron una cena para reconocer su logro. Y el hotel donde se presentó esta nominación le cerró la puerta de enfrente. En lugar de dejarlo entrar como el héroe que se había convertido por la puerta principal y rendirle el honor que él se merecía, le cerraron la puerta y lo hicieron entrar por donde entra la servidumbre, por donde entraba toda la raza morena. Entonces fue humillante para él, pero aún dijo, no importa, yo nací para este momento, este es el propósito para el cual nací, no me molesta. Entonces ahora Owens es una gran ejemplo que podemos admirar a través de estos eventos históricos. Amén. Entonces, ¿cómo descubro mi propósito? Bueno, en lo secular vas a descubrir tu propósito con autoconocimiento. O sea, necesitas conocerte. ¿Cuáles son tus talentos? ¿Cuáles son tus destrezas? ¿Qué es lo que puedes hacer? ¿En dónde eres más fuerte? ¿En dónde eres más débil? ¿Qué nivel de creatividad tienes? Cuando empieces a hacer una lista y decir, me gusta dibujar, me gusta pintar con agua de colores, soy buena usando pinturas de aceite. Bueno, tal vez mi propósito es crear obras de arte y venderlas. Jason Apton, un adorador que a mí me gusta mucho escuchar, él empezó tocando el piano y la presencia de Dios se manifestaba. Entonces su esposa le dijo, ¿por qué no vas a una iglesia y dejas que toda la gente se deleite en esta presencia tan hermosa que te respalda? Y él hizo así, fue a una iglesia, empezó a adorar a Dios, la presencia de Dios descendió
y empezó a convertirse en una persona que hacía que la presencia de Dios volviera a encender el altar que se había apagado. Y ahora Dios lo usa grandemente en eso. Va a conciertos y la presencia de Dios se derrama, y la gente que había perdido la fuerza, la esperanza, Dios viene y vuelve a llenarlos de aliento. Entonces, haz una lista de tus habilidades, tus talentos. Haz una lista para que tengas un autoconocimiento de quién tú eres. Así vas a encontrar tu propósito. En la escuela a los jóvenes les hacen un examen y les hacen muchas preguntas. Las agrupan en diferentes formas y después les dicen, de acuerdo a tus respuestas, tienes todas las habilidades que necesitas para ser un buen maestro, una buena enfermera, un ingeniero, un reparador de carros, un pintor de carros. Y así les ayudan a encontrar su propósito en la vida. Entonces, autoconocerte es base para encontrar tu propósito. Si no cantas bien, si no pegas una nota bien, tal vez tu propósito no es la alabanza. Pero cuando lees la palabra de Dios, la puedes entender, la sabes explicar. Entonces tal vez tu propósito es que seas maestro de la palabra. Tú tienes que descubrirlo. Amén. Entonces mira, descubriendo tu propósito espiritual. Isaías 43:7 dice: todos los llamados de mi nombre, para mi gloria mía los he creado. Los formé y los hice. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Los formé y los hice. Dios te creó, Dios te ha formado, Dios te hizo para gloria de su nombre. Entonces, si no sabes cuál es tu propósito, di: Señor, ¿cómo le voy a dar gloria a tu nombre? ¿Cómo quieres que le dé gloria a tu nombre? Porque yo ya entendí, Señor, que yo nací para algo. Entonces, un resumen: propósito es la intención original o la razón por la cual fuimos creados. Ahora, ya entendiendo todo lo que hemos hablado, entendemos que el propósito es la intención para la que naciste, la razón para la cual te crearon. Entonces preguntemos: yo nací para algo grande. Dime cuál es mi propósito, Señor. Amén. Y refiérete a Isaías 43:21. Tú me has creado, Señor. Isaías 43:21 dice: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Entonces dile: Señor, ¿cómo quieres que publique tus alabanzas? Veamos personajes que publicaron la grandeza de Dios. Por ejemplo, Abraham. Abraham estaba en la tierra de Ur cuando viene Dios y le dice: sal de la tierra en la que estás, de la tierra de tus padres, a la tierra que yo te voy a enviar. Y él lo pudo haber dudado. En ese momento él no sabía que tenía un propósito. Aunque Dios le dijo: y si tú me crees, haré de ti una gran nación. No entendió lo que Dios le estaba diciendo con eso. Pero se convirtió en el padre de la fe y también el padre de naciones. Conforme le creyó a Dios y obedeció a su palabra. Y tal vez tengo que terminar el tema de levantar altar, porque él levantó 5 altares, ¿verdad? Y al levantar altar, quiero recapitular en eso, es honrar la palabra de Dios, saber la palabra y obedecerla. Cuando sabes la palabra de Dios y la obedeces, estás guardando el pacto de Dios. Y al guardar el pacto de Dios, estás levantando altar. Amén. Otro que supo su propósito fue Noé. Y al entender su propósito, él construyó el arca por 120 días. Días o años, alguien que me corrija. Por 120 días, hasta que la terminó. Y la gente no entendía lo que él estaba haciendo ni para qué, porque en ese tiempo no llovía. Pero él sabía que había nacido para algo grande. Dios le dio la orden, le creyó a la orden y llovió. Él entendió el propósito para el cual nació. Moisés, judío, hebreo, que tenía predestinado ser grande, pero no sabía en verdad cómo iba a llegar ahí, porque desde el momento que nació lo querían matar. Terminó viviendo en la casa de Faraón como príncipe. Viviendo como príncipe, entendió que tenía un propósito diferente al que él estaba experimentando en ese momento y decidió dejar esa vida de príncipe para ir tras su propósito. Entonces descubre tu propósito. Amén. Me tengo que ir. Entonces te quiero dejar con eso. Descubre tu propósito. Amén.
Me quedo con Pablo. Quiero terminar con este. Pablo tuvo un encuentro con Jesús y después de ese encuentro tuvo claro cuál era su propósito. Me despido con este, Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para los que anduviesen en ellas. No tengo tiempo para orar, se me acabó el tiempo, pero te bendigo. Nos vemos.